Hola, bienvenidos a su programa Código 21. ¿Por qué se llama Código 21? Buena pregunta. La semana pasada estábamos hablando sobre un concepto que no pude terminar porque el director Carlito Humere, en forma bastante agresiva, me dijo: se acabó el programa. Y me faltó más de 3/4 de temas para mencionar y nombrar en el programa, pero dijimos, ok, lo vamos a continuar en el siguiente programa porque el tema del silencio cómplice, de la cobardía, el cinismo, la hipocresía, la cobardía, que es una enfermedad, a mi juicio, que es bastante común en nuestro país y determina también el tipo de sociedad que tenemos. Una sociedad que no enfrenta los temas o que mira para otro lado o que se silencia cuando hay que hablar o cuando hay que denunciar, define lo que es una sociedad. Y yo creo que tenemos un problema. Somos una sociedad hipócrita, cínica. Por ahí hay una parlamentaria que se ha cambiado 4 veces de partido. Creo que le dice la abuela. Por conveniencia. En la televisión hay mucho de eso. Son verdaderos corchos que flotan toda su vida, como un yes man, ¿cierto? O una persona bisagra que dice que sí a todo, para no tener problemas. Comunicadores, directores, de todo. No vamos a dar nombre. Conceptualmente es eso. Entonces, claro, personas que llevan 10, 20, 30 años en la televisión, ¿por qué? Porque se van acomodando, siempre acomodando. ¿Qué aporte han hecho? Cero. Solamente acomodarse, flotar como corchos. ¿Son confiables esas personas o no? Una persona que cuando hay que hablar calla, que dice que sí a todo, yo no confiaría nunca en una persona como esa. Entonces estamos hablando del silencio cómplice en la iglesia y ahí se acabó el programa. Estamos hablando de Caradima, por ejemplo. Cómo hubo sacerdotes que sabían de los abusos sexuales de Caradima y callaron. Obispos que callaron. ¿Cuántas denuncias se hicieron en el arzobispado? Callaron, escondieron la cosa por abajo. Oye, cambiémoslo de ciudad, quizá haya por otro lado. Ya los Centroamérica, y en Centroamérica puedes hacer lo que quieran porque son estados fallidos. Mándalo para allá. Laicos, o sea, personas que no son del clero, ¿cierto? Pero están cercanos a la iglesia, que también callaron. Muchos de ellos muy poderosos que financiaron la defensa de Caradima. ¿Por qué? No sé cómo verme a esta gente. Y también dijimos lo que pasaba psicológicamente con las personas que pasan toda su vida o adoptan el silencio cómplice, la cobardía, el cinismo como un estilo de vida. Y es grave, y sabe que me gustaría repetirlo porque esto es científico y tengo que leerlo, es científico. ¿Qué pasa con una persona cobarde que adopta la cobardía, el silencio cómplice? Ese mismo silencio que tuvo la madre sabiendo que su compañero, su pareja, que llevaba todos los meses la plata a la casa, se violaba a su hija y ella cayó. Y cuando le preguntaba a la madre, oye, pero ¿cómo no lo denunciaste? Pero si él traía la plata todos los meses a la casa, ¿qué quiere que salga a trabajar yo? ¿Quiere que yo salga a trabajar? No, pues caballero, si él trae la plata, pues, y permitía que violase a su hija. Bueno, así son las cosas, decía. Ese silencio cómplice genera problemas físicos y psicológicos a la larga, del cobarde, que todos conocemos, lo tenemos siempre dando vuelta alrededor de las empresas, la familia, parientes. Siempre existen personas que adoptan estos conceptos como estilo de vida. ¿Y qué pasa con esas personas? Genera un impacto psicológico y significativo, erosión de la integridad personal, disonancia cognitiva.
Cuando una persona se acostumbra a no intervenir ni expresar desacuerdos ante lo que sabe que está mal, por miedo al rechazo, pérdida de estatus o incomodidad, surge una disonancia cognitiva. Hay un conflicto interno entre los valores morales propios y el comportamiento pasivo. Esto genera malestar crónico, ya que la mente intenta justificar el silencio. No es mi problema, no cambiaría nada. Deriva en una baja autoestima, depresión, culpa, remordimiento y en casos extremos el suicidio. Claro, si usted veía que el niñito que vive al lado es abusado, golpeado por la pareja de la señora o por su papá también, o por su mamá, y no dice nada, y ese niñito muere o tiene serias lesiones psíquicas o físicas, ¿cómo usted puede vivir tranquilo cuando el vecino mató a la señora, femicidio, y usted ni siquiera llamó a carabineros porque no era su problema? No es problema mío, prefiero no meterme. Monito, callar, no escucho, no veo. Esa persona tiene consecuencias. Ese cobarde tiene consecuencias físicas y psicológicas. Ese cobarde que maltrata a la mujer, quiero repetirlo, ¿eh? Usted, señora, a lo mejor está viviendo con un maltratador psicológico. Sáquelo de la casa inmediatamente, usted se merece mucho más. Este tema, yo una vez hice un programa y viajé viendo el tema de los usos sexuales de los sacerdotes. Incluso me invitaron hace un tiempo atrás a un programa donde había un sacerdote y él decía que el pilar fundamental de la Iglesia Católica es Cristo. Yo le decía, sí, puede que tenga razón, pero hay un pilar que es muy débil y que es el celibato. Es antinatura. Es antinatura. Es que se sublima la sexualidad en pos de algo mucho más importante que es la cercanía con Dios. Pero Dios te dio sexualidad. Disculpe, yo aquí a los católicos, es lo que pienso yo, usted puede no estar de acuerdo y digan no estoy de acuerdo. Pero esa sexualidad existe, Dios te la dio. Es decir, tú quieres mejorar la obra de Dios. Te dio sexualidad y tú la niegas. Te estás echando a 1.300.000 fieles encima. No importa, le dije yo, pero digo lo que pienso y siento. Y mire lo que estoy diciendo aquí, po. Una cosa que para muchos sería atroz, pero es cierto, el celibato tiene un solo objetivo, que es que el cura no se case y no herede. Entonces, me puse a recorrer, a lo mejor estoy equivocado yo, y empecé a recorrer un montón de partes, países, viendo el tema de los escándalos sexuales de la Iglesia Católica, escándalo de pedofilia. Uno de los más emblemáticos del año 2002, el escándalo de Boston, donde de una forma muy profesional los pederastas a nivel mundial se organizaron para confluir en la Catedral de Boston. Y ahí la enorme cantidad de abusos sexuales de niños es una cuestión impresionante. En Irlanda, ni hablar. ¿Cuánta plata ha tenido que pagar la Iglesia Católica para indemnizar de alguna forma el daño que provocaron? Los escándalos en Australia, en Alemania. Hay uno que es bien emblemático, que me tocó verlo allá, porque fui a conversar. Es una escuela en Nápoles que se llama IPM di Napoli. Es una escuela de sordomudos. Y sacerdotes y no sacerdotes, aprovechándose de la discapacidad de estos niños, abusaban en forma atroz. El cura se excitaba, se levantaba la sotana y le ponía el pene en la boca a los niños. Todos esos relatos están, no estoy inventando nada, búsquenlo. Búsquenlo. Son atrocidades que, por cierto, se siguen cometiendo, como las atrocidades que se cometen en el Sename, el ex Sename. También me tocó
que yo soy ingeniero y empresario y me dedico a mis negocios, a mis cosas. Pero mi pasión es esta, las comunicaciones. Y no tanto denunciar, sino que conversar sobre algunos temas. Por ejemplo, el programa que hicimos nosotros sobre la minería espacial no es ninguna denuncia, o a lo mejor sí. Porque mientras nosotros estamos preocupados de estupideces, como la opinión de Irina Karamanos con respecto al concepto de primera dama como institución, China, Estados Unidos, Rusia, están llegando a la Luna con bases espaciales. ¿Qué papel juega China? Bueno, ese es otro tema. Pero si estoy aquí, no voy a desaprovechar la oportunidad de decir las cosas que siento y pienso, puedo estar equivocado y usted me dice estás equivocado. No tengo ningún problema. Y si quiere insultar, también puede insultar. Pero las cosas hay que decirlas. Y no es que la valentía sea la valentía del imbécil. El tipo valiente, que no me considero un tipo valiente, puede sentir miedo. Obviamente, si no se trata de no sentir miedo o temor a las consecuencias, por supuesto que uno siente miedo o temor. Pero ¿qué hace frente a eso? El coraje moral y pagar los costos que eso implica. Ese padre que prostituía a su hija con sus amigos, una niñita con deficiencia mental de 14 años, y cada amigo le pasaba 10.000 pesos por violarse a la niña con discapacidad mental, que tuvo una guaguita que está en las manos de un amigo mío que tiene su casa acogida, Marcelo, a quien le saco el sombrero por su valentía y su dedicación, esperando que venga alguien a adoptarla. ¿Cuántas personas sabían de eso y callaron? ¿Cuántas personas sabían de eso y callaron? En fin. Me costó a mí mucho entender lo que es ética y moral. Me costó porque se confunden a veces esos conceptos. Ética es la rama de la filosofía que estudia lo que es el bien y el mal. Y luego la moral es lo que nosotros desarrollamos día a día con respecto a los valores, a los principios, aplicar el bien y el mal. Se tienden a confundir. Pero una sociedad que carece de valores, yo no soy un dechado de valores, por favor, pero una sociedad que carece de valores, ¿qué tipo de sociedad es? Donde permitimos todo lo que hemos estado permitiendo durante tantos años y siguen ocurriendo. Cuando el Estado se transforma en un botín y todos callan, muchas veces por conveniencia o por miedo. ¿Qué sociedades tienen el coraje moral para decir las cosas? Coraje moral es no callarse, decir y denunciar. Decir lo que uno piensa, ganarse el respeto. El respeto. Decir las cosas. No permitir que gente inocente sufra o que en el peor de los casos, por el silencio, se generen genocidios. Genocidios. El silencio estimula al verdugo. El verdugo es un cobarde porque está siempre protegido. Ojo, ojo. Los crueles son cobardes. Los crueles son cobardes. En la historia de la humanidad, los crueles son cobardes. Porque actúan porque están protegidos. Si no estuvieran protegidos, no actúan. Imagínense usted cuando un cobarde llega a tener cuotas de poder. Suelen ser los más crueles.
En la historia de la humanidad han habido muchos genocidios, pero muchos genocidios. Cientos de miles, a veces de millones de muertos. Y esto se debe al silencio de instituciones y de países, generalmente de Occidente. Los genocidios más del año 1900 hacia adelante, para atrás ni hablar. El genocidio armenio, 1915, perpetrado por el Imperio Turco Otomano, 1,5 millones de muertos. En Ruanda, 1994, genocidio. Los Hutus contra los Tutsis, cerca del 1.000.000 de muertos. Este Pol Pot, este genocidio, la gente no aprende, no entiende. El famoso genocidio de Camboya en 1975, cuando Pol Pot quiso imponer a sangre y fuego el comunismo, 1,7 millones de muertos. Se hablan de dos. El genocidio de Bosnia, 1992-1995. El genocidio del Congo belga, 2 millones de muertos. Tenemos el Holocausto y el genocidio en Gaza. Quien diga que en Gaza no hay genocidio, le voy a dar el siguiente dato, que no es mío. Son de instituciones serias y validadas a nivel mundial. ¿Cuáles son estas instituciones? Amnistía Internacional, genocidio en Gaza. Analistas israelitas como Amos Goldberg, genocidio en Gaza. La Corte Internacional de Justicia, genocidio en Gaza. Human Rights Watch, genocidio en Gaza. Sudáfrica denunció el genocidio en Gaza. Sudáfrica. Médicos Sin Fronteras, genocidio en Gaza. B'Tselem, Organización Israelita de Derechos Humanos, genocidio en Gaza. Physicians for Human Rights de Israel, genocidio en Gaza. Esta Physicians for Human Rights es una organización internacional que reúne a profesionales de la salud como médicos y otros especialistas para documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos. Su trabajo incluye la investigación de torturas, de violencia, desplazamientos forzosos. También promueve la justicia y el respeto de los derechos humanos a nivel global. Médicos Sin Fronteras también. Genocidio en Gaza. Estamos hablando del siglo XXI. Siglo XXI. Limpieza étnica. Es una especie de minuto de silencio por todos los muertos inocentes que han muerto en tantos genocidios. Esta limpieza étnica, desplazamiento en general, provocadas por intereses generalmente económicos, a veces religiosos, pero detrás de los intereses religiosos muchas veces hay intereses económicos también. Y el silencio cómplice de las grandes potencias. Pero hablemos un poco del coraje moral. El coraje moral de decir las cosas cuando hay que decirlas, de la mejor forma posible, con respeto, si no se trata de insultar a nadie, pero decirlas. Hay varios ejemplos notables, pero notables, de personas que han tenido el coraje moral para denunciar, que han pagado costos más o menos significativos. Martin Luther King abogó por los derechos civiles en Estados Unidos.
Martin Luther, un tremendo personaje, ¿eh? Duele más el silencio de los amigos que el daño que hace el enemigo. Eso lo dijo Martin Luther King. Nelson Mandela, en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. ¿Cuánto tiempo estuvo preso el hombre? Perdió parte importante de su vida para defender lo que él consideraba lo correcto. Lo correcto. ¿Por qué pasarse la vida siendo el silencioso cómplice, el cobarde, el cínico, el hipócrita, ese que pela por abajo? Porque generalmente el hipócrita y el cobarde anda pelando por abajo, anda inventando cosas, construyendo ideas falsas en la cabeza de las personas. Cuando alguien viene y me empieza a pelar a alguien, yo inmediatamente lo corto. No acepto, porque eso es cobardía. Yo le digo, anda y díselo a él, inmediatamente. Y repito, no soy un dechado de valores, estoy lleno de efectos. Pero si hay algo que me molesta como rasgo en la personalidad de las personas, es esa. Que andan por abajo, soterradamente, cínicamente, hipócritamente, cobardemente. No nos olvidemos que la palabra cobarde viene de la etimología de la palabra francesa, que significa cobar, y coe es cola, y la cola, cuando el perro mete la cola entre medio de las piernas, es una muestra de sumisión y cobardía, de miedo. Si no es malo sentir miedo, uno puede sentir miedo contra la autoridad, pero por eso me voy a dar media vuelta y voy a dejar que esa autoridad abuse del más débil. Roberto. No me diga que se acabó, pues tengo que mencionar a 2 o 3 personas más. La señora Rosa Parks desafió las leyes de la segregación, una mujer que pagó costos enormes. Mahatma Gandhi, ni hablar, lo terminaron matando. Juana de Arco. ¿Puedo terminar el concepto de Juana de Arco? Sí. Juana de Arco tenía como un aura divina. Entonces comandó el ejército francés. Los ingleses, los borgoñeses, que eran aliados de los ingleses, la capturaron y la quemaron viva a los 19 años. Y cuando estaba muriendo en la hoguera, gritó ¡Viva Francia! Coraje moral. Y alguien que no puedo dejar de mencionar, perdona Carlos, es Malala. Defendió a los 15 años el derecho a la educación en Pakistán. Tenía 15 años y vino un talibán y le pegó un balazo en la cabeza. No la mató, la desfiguró. Premio Nobel de la Paz. Muchas gracias, hasta luego.